Hola, buscador de sombras. Hay maniobras invisibles que cambian la forma en que alguien te ve, decide y confía. Y entenderlas te da poder, pero también responsabilidad. Imagina por un momento a un pensador del Renacimiento, observando a la gente como si fueran piezas de un tablero. Maquiavelo no escribió manuales de maldad, describió cómo funciona la influencia cuando no se le ponen límites. Eso es justamente lo que vamos a hacer. Desmontar un truco mental que, mal usado, promete superioridad intelectual, y entenderlo para que tú puedas reconocerlo, neutralizarlo y, sobre todo, no caer en la trampa de repetirlo sin ética. Antes de entrar, si te interesa comprender estas dinámicas y protegerte de ellas, dale like y suscríbete. Aquí no vendemos atajos inmorales, enseñamos defensa y claridad. Empieza por aceptar una verdad incómoda. Muchas habilidades sociales que parecen naturales son, en realidad, efectos predecibles de patrones psicológicos. Lo que etiqueta un título sensacionalista como truco mental que te hace más inteligente que un genio, suele apoyarse en 3 palancas cognitivas universales: la atribución de autoridad, la simplificación heurística y la captación emocional. Juntas, crean la ilusión de superioridad mental. Alguien habla con seguridad, usa referencias poderosas, activa emociones y la audiencia asume competencia donde quizás solo hay puesta en escena. Veámoslo con un ejemplo cotidiano. Una persona en una conversación usa una frase breve, aparentemente profunda, seguida de una referencia histórica o filosófica. El oyente, ante la combinación de seguridad más autoridad, experimenta un atajo mental. Él sabe, yo no. Ese atajo ahorra esfuerzo cognitivo y concede influencia inmediata. No es magia, es psicología básica. Comprender esto te pone 2 pasos por delante, no para manipular, sino para detectar cuando alguien intenta reemplazar pensamiento crítico por impresiones rápidas. Históricamente, figuras como Maquiavelo describieron el terreno de juego. La psicología moderna describe los mecanismos, sesgos de confirmación, efecto halo y la heurística de autoridad. Y la neurociencia muestra las reacciones emocionales que los refuerzan. Conocer cada pieza del rompecabezas te permite desactivar la ilusión. Preguntas simples, verificar fuentes, observar incongruencias en el lenguaje y medir las emociones que la comunicación despierta en ti son defensas eficaces y éticas. Si te interesa, en esta primera parte ya tienes la clave. No se trata de volverte más inteligente que un genio, sino de aprender a ver las maniobras que fabrican esa impresión. Con esa visión, la supuesta superioridad se vuelve vulnerable a la lógica y al escrutinio. Hay un punto en el que la mayoría no quiere mirar: el poder de la sugestión. No es hipnosis teatral, es el arte, a veces inconsciente, de guiar la atención ajena. Cuando alguien logra que mires justo donde quiere, ya no necesita gritar ni imponer, basta con orientar. Ese es el núcleo del truco mental que muchos atribuyen a los genios o a pensadores como Maquiavelo. Su fuerza no está en la inteligencia superior, sino en cómo colocan ideas dentro del marco mental del otro, sin que éste se dé cuenta. La psicología oscura lo describe, pero también te enseña a reconocerlo y mantener el control de tus decisiones. Piensa en una conversación en la que alguien lanza una pregunta que parece inocente. ¿Por qué crees que la mayoría no logra dominar su mente? En ese instante tu cerebro ya aceptó que hay un grupo que sí la domina y que tú tal vez no estés en él. Esa es una trampa cognitiva llamada presuposición. Quien la usa dirige el diálogo sin imponer, creando la sensación de que tú elegiste seguirle el juego. Así se construye la autoridad invisible. La persona que define el marco, define la realidad. Maquiavelo observó esto siglos antes de que la psicología lo explicara. Sabía que el lenguaje y la percepción eran armas más poderosas que la fuerza. Hoy la neurociencia lo confirma. Cada vez que alguien logra activar en ti la emoción adecuada, admiración, deseo de pertenecer o miedo a quedar fuera, tu mente busca congruencia y acepta su mensaje con menos resistencia. Reconocer ese patrón es el verdadero truco. No para dominar, sino para no ser dominado.
El paso siguiente consiste en entrenar la mente para detectar el momento exacto en que tu juicio comienza a ceder ante la sugestión sutil. Ahí empieza la inteligencia real, la que no presume ser superior, sino consciente. Esa conciencia es la frontera entre el que observa y el que reacciona. Cuando aprendes a notar tus propias respuestas emocionales, descubres cómo se mueven los hilos de la influencia. El cuerpo siempre delata la mente. Una respiración contenida, un leve asentimiento, un brillo en los ojos cuando algo encaja. Cada señal es una puerta abierta para quien sabe leerla, y la mayoría de los manipuladores solo necesita esa rendija. Por eso, la psicología aplicada al poder mental no debería enseñarse como un juego de control, sino como una práctica de autodefensa. Maquiavelo advertía que el que domina sus emociones domina su destino. La ciencia moderna lo traduce a regulación emocional y atención plena. Piensa en un debate o en una negociación. Mientras los demás intentan ganar, tú puedes observar. El que observa ve los mecanismos. ¿Quién busca aprobación? ¿Quién teme el rechazo? ¿Quién se esconde tras una sonrisa? Esa observación fría no es deshumanización, es lucidez. Y de esa lucidez nace una influencia diferente. La que no manipula, sino que dirige con claridad. El supuesto truco mental que despierta una inteligencia superior no está en conocer fórmulas secretas, sino en reconocer patrones que los demás ignoran. Los genios reales no son los que acumulan datos, sino los que detectan los hilos invisibles del comportamiento humano. Saben cuándo callar para que el silencio pese más que las palabras. Saben cuándo mirar sin juzgar para que el otro revele su juego. Y sobre todo, saben cuándo no reaccionar. Ese autocontrol es la línea que separa al que se deja llevar de quien dirige su energía con intención. No es una lección cómoda, porque implica desmontar tu propio ego, reconocer cuándo quieres convencer, cuándo buscas aprobación y cuándo estás usando lo que sabes para sentirte superior. Pero es ahí, justo en ese instante de honestidad, donde la mente se expande y la influencia se vuelve auténtica. Hay un ejercicio sencillo, pero poderoso, que muchos pasan por alto. Convertir la curiosidad en una herramienta de vigilancia mental. No para husmear en la vida ajena, sino para preguntarte a ti mismo antes de aceptar una idea. ¿Qué emoción está intentando activar esta frase? ¿Qué beneficio obtiene quien habla si yo acepto esto sin cuestionarlo? Al formular esas preguntas, caminas de la periferia al centro del diálogo, de receptor pasivo a observador activo. Imagina una escena. Estás en una reunión y alguien desliza una anécdota diseñada para generar admiración hacia cierta persona o propuesta. Si reaccionas inmediatamente con asombro o risa, la narrativa gana terreno. Si en cambio detectas la emoción que buscan provocar y te haces estas preguntas internas, su anécdota pierde fuerza. No porque la desmontes públicamente, sino porque en tu mente no ocupa ya el espacio decisivo. Otra táctica preventiva es la pausa intencional. Cuando algo suene demasiado eficaz para ser casual, una frase contundente, una cita que cae perfecta, un cumplido exagerado, respira y dale a tu cerebro medio segundo más de lo habitual. Ese medio segundo es suficiente para que el sistema 1, el automático, ceda ante el sistema 2, el reflexivo. No lo uses como excusa para parecer frío, úsalo para mantener tu criterio. Las historias que cuentan los manipuladores con frecuencia contienen una estructura familiar, gancho emocional, autoridad implícita y un cierre que pide aceptación implícita. Aprender a reconocer esa estructura no es ser desconfiado en exceso, es ser fiel a tu pensamiento. Y paradójicamente, esa fidelidad te vuelve más atractivo. La gente respeta a quien no se deja llevar por cualquier oleada de emoción. No pierdas de vista la ética personal. Saber identificar estas técnicas te otorga poder. Decidir no usarlo para controlar es lo que define tu integridad. Maquiavelo describió la realidad política sin prometer moralidad. Tú eliges cómo usar el conocimiento. Para defender tu juicio, para ayudar a otros a ver con claridad,
o para ganar ventaja a costa de la confianza. La diferencia no es menor. Al cultivar esta vigilancia mental, te conviertes en un faro de calma en conversaciones tumultuosas. La verdadera superioridad no es la que se anuncia en titulares, sino la que se demuestra en la serenidad con la que uno mantiene su criterio. El camino hacia esa serenidad no está hecho de fórmulas secretas, sino de observación paciente. Quien domina la mente no es quien la llena de teorías, sino quien puede mirar sus propias reacciones sin escapar de ellas. Y en ese silencio interno, donde desaparece la necesidad de impresionar o de vencer, surge un tipo de inteligencia que no depende del aplauso. Los manipuladores temen ese estado porque no pueden penetrarlo. La mente consciente es como una muralla de cristal, transparente pero inquebrantable. Puedes ver todo lo que ocurre, las intenciones, los gestos, los giros sutiles del discurso, y aún así mantenerte inmóvil, sin caer en su juego. Ahí nace el verdadero poder mental. Maquiavelo entendía que el que conserva el control de sí mismo controla, indirectamente, todo lo que lo rodea. No porque manipule, sino porque ya no reacciona impulsivamente. Su presencia impone respeto porque transmite algo que el resto apenas intuye. Una calma estratégica, una mente que observa antes de actuar. Esa es la esencia de la psicología oscura cuando se usa con propósito noble. La autoconciencia como escudo, no como arma. Cada palabra, cada silencio y cada mirada se convierten en herramientas de lectura. Aprendes que la influencia no se ejerce hablando más fuerte, sino entendiendo mejor. Comprendes que el control no está en dominar al otro, sino en gobernar tu percepción. Y es ahí donde el supuesto truco mental deja de ser un mito y se transforma en una práctica. Mirar sin juicio, pensar sin prisa, responder sin emoción. Y así llegamos al punto donde todo converge: la mente, la emoción y la voluntad. El truco mental que Maquiavelo habría admirado no consiste en engañar, sino en ver lo que otros no ven. Cuando entiendes los mecanismos de la manipulación, dejas de ser pieza del tablero y te conviertes en quien observa la partida desde arriba. Tu poder no está en controlar a los demás, sino en no ser controlado por tus impulsos, tus miedos o tus deseos de reconocimiento. Esa es la verdadera inteligencia superior, la que no necesita demostrar nada para imponerse. Cada vez que eliges responder con calma en lugar de reaccionar con ira, estás reescribiendo tu mente. Cada vez que detectas una intención oculta detrás de una palabra amable, refuerzas tu percepción. Y cada vez que te mantienes fiel a tu pensamiento, incluso cuando la multitud elige lo contrario, alcanzas el tipo de claridad que muy pocos logran. Eso es poder mental. Eso es psicología oscura aplicada con conciencia. Porque al final, el mayor truco no está en dominar a nadie, sino en dominarte a ti mismo mientras el mundo intenta distraerte. Y quien logra eso, ya no necesita trucos. Se convierte en el propio Maquiavelo de su mente. Si llegaste hasta aquí, es porque buscas ver más allá de la superficie. Así que no olvides dejar tu like y suscribirte al canal, porque este es solo el principio de un viaje donde aprenderás a mirar la mente humana con los ojos del estratega y la calma del sabio.